Buenas a todos y bienvenidos a Mi Patinete 365. Hoy vamos a hablar acerca del sistema KERS, un sistema que tienen casi todos los patinetes eléctricos y que se utiliza para regenerar corriente y así aumentar la carga de la batería de nuestro vehículo mientras estamos conduciendo. Mucha gente me ha preguntado si este sistema funciona realmente y si es efectivo, y sí, he de reconocer que tras varios meses y kilómetros de usos con el patinete y de pruebas, este sistema, el sistema KERS, es realmente efectivo y funciona, y podemos llegar a cargar un 2-3% de batería en un kilómetro. Pero ojo, porque como toda cosa buena también tiene su lado malo, y es lo que quiero explicar y detallar bien, y quiero que os quede muy claro cuando veáis este vídeo. Pero bueno, voy a dejarme de líos, que esto con un Paint os lo explico rápido. Mirad, aquí en pantalla estáis viendo un patinete, un esquema del M365, aunque bueno, realmente en este aspecto casi todos los patinetes se asemejan un montón. Como veis, aquí tenemos la unidad de la batería del patinete, aquí estaría ubicada la controladora, todo esto sería el tema del cableado, y aquí tendríamos finalmente el motor, que en nuestro caso está colocado en la rueda delantera. Bien, pues el KERS funciona de esta forma. Mientras que nosotros estamos conduciendo con el patinete y va girando la rueda, imaginaos que os encontráis una cuesta y pulsáis el botón del freno. En ese momento, en la frenada, se generaría un montón de energía cinética que estaría en principio aquí. Iría por el cableado, pasaría por la controladora y finalmente iría hasta la batería, la cual se recargaría con esa energía cinética que nos ha sobrado de más, ¿vale? Esta energía se iría almacenada hacia la batería, que posteriormente podríamos utilizar para hacer unos kilómetros más y tener un poco más de potencia, en fin, para dar un poco más de autonomía al patinete. Esto en principio no debería tener ningún problema y, como estáis viendo, parece súper eficaz y parece todo muy bonito, pero no, realmente no es así. Hay una cosa que no nos explican los fabricantes que hay que tener muy en cuenta, que toda la energía y toda la corriente que acabamos de regenerar aquí, que no es poca, es mucha, pasa por aquí y pasa por nuestro elemento más importante del patinete, que es la controladora. ¿Qué problema pasa con esa controladora? Pues bien, sucede lo siguiente: si nosotros aquí acabamos de generar muchísima corriente y muchísima energía, la controladora tiene que ser capaz de soportar toda esa corriente y toda esa energía. Se ha visto, se ha comprobado y se ha demostrado que en el 80% de los casos, cuando hay un pico muy elevado de energía aquí, justo en el motor, realmente la controladora no es capaz de gestionar esa energía que le está entrando, ese pico de corriente que le está entrando. Entonces, esto depende mucho, claro, de cada patinete. Yo os hablo sobre todo de la versión M365 y el M365 Pro, las cuales la controladora no está preparada para almacenar toda esa corriente y ese pico de potencia que acabamos de obtener. ¿Qué ocurre cuando la controladora no soporta ese pico de corriente que le está entrando? Bien, pues que tenemos resultados como estos que estáis viendo en pantalla, en los que la controladora ha acabado totalmente chamuscada porque las pistas o incluso los propios componentes, condensadores, MOSFETs, etcétera, no soportaban esa cantidad de energía que le acabamos de suministrar. Aquí estamos viendo una gráfica extraída con la aplicación de M365 Dashboard, una aplicación que sin duda alguna os recomiendo porque os permite sacar un montón de estadísticas, de datos, etcétera, de vuestro patinete y de vuestras rutas. Y bueno, esto es una gráfica que se ha extraído de una ruta con el M365. Y aquí vamos a empezar a analizar algunos datos. Como veis, en principio nos muestra 4 variables, que una es el voltaje, otra es la temperatura de la ECU, otra sería la velocidad y otra sería la potencia del patinete, de la entrada del patinete. Vale, quiero que nos quedemos sobre todo con los datos de la potencia y los datos de la velocidad. Estos datos fueron registrados de un trayecto que se hizo, que nada más empezar había una cuesta hacia abajo, ¿vale? Entonces al principio comenzamos a acelerar, vamos a 19 km por hora, una velocidad normal, y seguidamente cogemos la velocidad de 23 km por hora porque inicia la cuesta. En el momento que inicia la cuesta y que empezamos a descender, dejamos de acelerar y empieza a frenar el freno motor del patinete, con lo que nos lleva a que entre en actuación el sistema de KERS y comienza a recargar energía hacia el patinete. Como veis, alcanzamos la velocidad de 25 km por hora y aquí ya se empieza a generar una carga de menos 142 vatios, ¿vale?
Como veis, en principio no hay ningún problema, en el 142 está bien, cargaría nuestro patinete a una velocidad ya elevada, sin problema. Comenzamos a descender, seguimos descendiendo, alcanzamos una velocidad de 27 km por hora, 28, 28, 26, 26, se sigue manteniendo una constancia de 141, 131 vatios, etcétera, sin problema. Y aquí ya es cuando viene el problema, cuando empezamos a continuar la cuesta hacia abajo, ya más pronunciada, el patinete comienza a coger inercia y alcanzamos una velocidad de 30 km por hora. Esta velocidad es un poco perjudicial en cuanto al KERS, porque aquí empieza también a cargar más batería, ya que tiene más frenada y venga constantemente a frenar y empieza a cargar todo nuestra batería. Continuamos y aquí, como estáis viendo, a 31 km por hora carga genera una corriente de menos 200, o sea, positiva, de 273 vatios de carga, ¿vale? Y aquí llegamos ya al punto final del problema, que como estáis viendo aquí se genera una corriente, o sea, una velocidad de 33 km por hora, una corriente de 316 vatios de carga. Esa corriente que estáis viendo aquí es una corriente que le está entrando a la placa, ¿vale? A la controladora, y luego de la controladora va la batería. Pero es que esa corriente, esos 316 vatios, es casi 5 veces superior a la que le entra al patinete cuando lo cargamos en casa. Os estamos dándole 5 veces la cantidad que le entra al patinete cuando nosotros lo estamos cargando en un punto de recarga de casa, de la luz, de la red. Entonces, bien, esto, como os he comentado al principio, no debería ser ningún problema, pero la cuestión no está ahí. La cuestión está en que las controladoras de los patinetes no están preparadas realmente para soportar esas cargas. Y aquí es cuando nos viene el problema, porque se nos estropea la controladora, la placa controladora, y obviamente se estropea el patinete porque deja de funcionar. Ojo que esto no solo pasa por utilizar el KERS, también pasa cuando sobreforzamos nuestro patinete. Con eso quiero decir cuando lo modificamos, que viene de fábrica y lo modificamos para aumentarle la velocidad. Yo en mis tutoriales, por lo menos el que tengo hecho, lo tengo configurado de tal forma que no hay problema y no debería afectar, ni deberíamos de tener ningún problema respecto a la controladora por la configuración que yo uso. Pero las personas que empiecen a trastear, que le aumenten los valores, que cambien valores, etcétera, sí que podrían llegar a forzar esa controladora y también se les podría dañar. Al igual, si utilizáis el famoso firmware este de conejo, que va bastante bien, que es muy rápido y demás, también nos puede pasar lo mismo. De hecho, ahí nos obligan prácticamente a hacer lo que os voy a decir ahora para reforzar la controladora y que no tengáis estos problemas. La solución para este problema realmente no hay, a no ser que seamos unos manitas. Si nos pasa esto o nos ha pasado ya, no nos queda ya otra cosa que hacer porque tenemos la controladora quemada, a no ser que seamos un poco manitas y podamos empezar, bueno, a desoldar piezas y arreglar cosas de la placa controladora. Si ya te ha pasado esto, mi consejo, si no sabes obviamente sobre este mundillo, búscate otra controladora. Aquí debajo en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que compres otra controladora. Y si no te ha pasado y quieres prevenirlo, que es la idea mía, que os quedéis con esto, que podáis prevenir este problema, es que para ello lo que se hace es reforzar las pistas soldando una capa de estaño sobre ellas, ¿vale? Está claro que debemos también tener un poco de conocimientos de electrónica y de soldadura para realizar esta acción. Si no os conocéis, pues simplemente intentar contactar con alguien que se dedique un poco a microsoldadura, chips y demás, y seguramente os pueda echar una mano. El resultado son como estas fotos que estáis viendo en pantalla. Tienen que quedar las pistas súper limpias y súper bien cubiertas, súper reforzadas, para que así en el momento que nos entre más corriente no nos pase lo que os he comentado y se nos queme la placa. También no solo se queman las pistas, también se pueden quemar algunos transistores, etcétera, unos componentes de la placa. Pero también lo que se suele hacer, lo que la gente hace, es colocar una especie de pads térmicos que también aíslan un poco y bajan un poquito la temperatura, porque también es verdad que cuando estamos utilizando toda esa potencia y toda esa corriente, la placa sufre también, no solo en cuanto a corriente, sino también en cuestión de temperatura. ¿Vale? En este caso, en la gráfica que os he enseñado, la temperatura está muy bien, pero hay muchos casos en que la temperatura sube bastante y hay que intentar evitar que nuestra placa coja temperatura. Al igual que con el motor, hay gente que el motor se le pone a 100 grados y eso no puede ser, sino al final acaban quemando el motor.
Entonces todas estas cositas son tareas que hay que tener un poco al día, sobre todo si queremos o de alguna forma exprimir nuestro patinete y poder sacarle esa velocidad máxima que sabemos que tienen, pero que bueno, por defecto de fábrica no viene así y tenemos que estar preparados para poder utilizarlo. No puedes coger y decir, venga, voy a ponerle que esto corra a 60 km por hora y me olvido de todo. No, no es así. Al igual que aunque lo pongas a, venga, pues lo pongo a 28 km por hora, ya, pero si lo pones a 28 km por hora y te vas a hacer de golpe 40 km, también hay que tener mucho cuidado por el tema de sobrecalentamiento. Y aquí viene la gran duda. ¿En qué modo de intensidad de recuperación de energía, o sea, el KERS, en qué modo debo configurarlo? ¿En débil, en media o en fuerte? Bien, pues esto es fácil, dependerá mucho de si has hecho estos pasos y ya has reforzado tu controladora. Yo por defecto, si no has tocado nada del patinete, yo te recomiendo que la dejes en débil, que te regenere algo, que te frene lo justo y no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora, si tienes ya las pistas bien reforzadas y estás seguro de que tu patinete va a soportar esta cantidad de corriente y demás, no hay ningún problema, la puedes poner en alta o en fuerte y así también pues te frenará un poquito más en las cuestas y te regenerará toda esa corriente hacia la batería. Ojo, que también tengo que comentar una cosa acerca de esto que puede ser también un poco peligroso, y es que se han dado casos en los que la batería está al 100% de carga, ¿vale? Salís con el patinete y una cuesta y no tiene más capacidad de carga porque está al 100%. Entonces puede ser que el freno motor no se te active, así que tienes que tener también esto muy en cuenta, ¿vale? Que si tienes la batería al 100% no te va a regenerar corriente y no te va a cargar la batería, y es que directamente no se va a utilizar ni el freno motor, así que esto tenerlo también en cuenta para la hora de conducir, que tengáis en cuenta que podéis tener un freno menos, porque es un freno que se activa en función de lo que ocurra o del estado del patinete. Así que tenéis que tener muy en cuenta y muy al día el freno trasero. Y si tenéis alguna duda, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de cómo se cambia la pinza del freno trasero a por un X-Tech, que es mucho mejor, ¿vale? Se nota un montón la frenada y va a cambiar bastante el tema de la conducción del patinete. Ya para acabar el vídeo y finalizar con todo esto de las controladoras, comentaros que también esto depende siempre de la controladora que tengáis en vuestro patinete, porque cada patinete es un mundo y cada patinete tiene sus propias controladoras y sus propias versiones, y los fabricantes intentan siempre mejorar todo esto. Por ejemplo, en un Dualtron no creo que tengas problemas en este sentido, ya que están muy preparados para todo el tema de corrientes, energía, fuerza, etcétera. Respecto a los Xiaomi, tenéis que fijaros siempre en la versión de la placa, la 1.2, 1.3, 1.4, etc. Abajo siempre en un bordecito, en un lateral, os lo indica. Y esta versión pues nos indica la versión de la placa controladora que tiene nuestro patinete. Obviamente los fabricantes siempre van mejorando en ese aspecto y van fabricando nuevas placas, y en cada placa pues van aplicando mejores correcciones y mejoras en general para el patinete. En cuanto a los Xiaomi, los M365 Pro se dice que la última remesa tiene una controladora bastante mejor que las de los M365 normal, incluso los M365 Pro anteriores, y se dice ya que para el Xiaomi el nuevo, el Mi Gia 1S, va a tener una placa controladora ya reforzada que va a permitir estas cositas y va a permitir pues bueno, que podamos darle un poco más de corriente, un poco más de chicha a la placa sin que se queme. Como siempre, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado realmente, dadle un buen like, suscribiros al canal, uniros a nuestro grupo de Telegram. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces que os pueden hacer falta, incluso la noticia que está ya publicada en nuestra página web de noticias. Y como siempre, gente, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!